Bienvenidos al segundo audio comentario y resumen. En este caso vamos a hablar de Padre Rico, Padre Pobre. Este libro nos va a permitir profundizar en los temas financieros más básicos. Es un libro que, una vez entendamos estos conceptos, podremos escalarlos y seguir creciendo en libros futuros y conceptos futuros para realmente aprovecharnos de todas las oportunidades que han ido sucediendo y pasando a lo largo de los años. ¿Por qué digo esto? Porque este libro se escribió en 1997. Y aún y todo, muchos conceptos de los que se hablan aquí son muy relevantes hoy en día. Las historias que explican el libro son anécdotas para explicar y acercar los temas financieros a la gente. Por eso fue tan famoso en su momento y por eso ha sido un bestseller hasta ahora. Porque Robert Kiyosaki, que es uno de los autores del libro, pone ejemplos muy prácticos relacionados con su vida, con el padre rico y el padre pobre, para acercar a la gente a esas dos mentalidades. Porque mucha gente, estoy seguro que ha tenido ese padre pobre o esa familia o ese entorno con mentalidad pobre, y Robert con esto te está rompiendo la barrera de que no es cuestión de que tú tengas ese padre pobre o ese padre rico, sino que él buscó fuera de su entorno a alguien que le pudiera ayudar. En este caso, ese alguien que te puede ayudar sería Robert con este libro. Pero aún más sencillo, vamos a ser nosotros desde aquí, desde Flash Libros, que te vamos a dar todo este conocimiento y cómo aplicarlo de forma muy sistemática y simple en tu vida. Padre Rico puede ser una historia verdadera o falsa, pero aquí lo importante es ver las analogías que hace a lo largo del libro. Una frase de inicio que es muy importante y creo que nos va a marcar el ritmo de este audio comentario es que igual que los ejercicios físicos mejoran la salud, los ejercicios mentales mejoran la riqueza. Y la pereza destruye ambos. Igual que vais al gimnasio y estáis mejorando vuestra salud y vuestro fitness a base de ejercitar, lo mismo pasa con la riqueza. Cuanto más inteligencia financiera adquirimos, cuanto más conocimiento vamos introduciendo en nuestra cabeza, más oportunidades vamos a ir viendo. Se nos va a ampliar el espectro. Y este libro lo he puesto el segundo porque quiero que queden claros estos conceptos, porque es la base. Sin esto, todo lo demás que vayáis adoptando va a ser muy difícil encajarlo. Como siempre, vamos a hablar primero de los autores. En este caso son dos. Y como siempre hay que entender el por qué. ¿Quiénes son? ¿Por qué me voy a fiar de ellos? Robert Kiyosaki es un autor, un inversor, un escritor, conferencista, orador, etc. Sus principales ingresos obviamente vienen de los cursos y de la venta de libros. Pero, aún así, antes de realmente volverse un gran orador o un escritor, también es cierto que había conseguido amasar una fortuna con la compra y venta de bienes raíces. Por lo tanto, es cierto que sí que es de esas personas que también ha ganado mucho dinero enseñando esto, pero también había ganado con los bienes raíces. Y los conceptos os aseguro que son sólidos, son válidos, y aunque no sea esa persona billonaria, sí que realmente es una persona muy rica. Es verdad que hace poco quebró una de sus empresas, pero esto nos sirvió para ver todavía esta astucia financiera que maneja Robert Kiyosaki. Había gente que le culpaba y diciendo, ¿veis cómo no es tan rico que ha tenido que quebrar una de sus empresas? Pero no es cierto, es porque la quebró ya que estaba haciendo frente a un pago de 27 millones y como con la empresa se puede proteger a él mismo, o sea, estos 27 millones de deuda eran hacia su empresa. Y una estrategia financiera es crear esta empresa para que si suceden este tipo de cosas puedas quebrarla, puedes hacer que la empresa sea insolvente y protegerte a ti y a tus activos personales. Entonces, yo creo que esto simplemente fue otra enseñanza de Robert Kiyosaki para que veáis la astucia financiera que llegó a manejar en esa situación. La coautora del libro es Sharon Lechter. Sharon Lechter es una contable, es una mujer de negocios, también oradora, conferencista, fue número 1 de su clase, es una speaker, inversora, activista y realmente también parte de sus ingresos vienen pues, de una empresa que tiene relacionada con la educación financiera. La verdad es que Sharon sí que tiene un perfil más de contabilidad y es el que ha dado a este libro esa sustancia real de contabilidad y de conceptos avanzados en estos temas.
La misión de este libro es básicamente mejorar tu educación financiera. Ya veréis que es una cuestión de actitud y mentalidad más que de técnicas específicas, y por eso lo he puesto el segundo y es el primero en relación al tema financiero. Quiero romper con vuestras antiguas creencias y quiero expandir vuestra mente y vuestra actitud con estos conceptos. Vamos a ir viendo ideas grandes y diferentes segmentos dentro de ellas. La primera idea que tocamos en el libro son los modelos a seguir. La educación financiera se enseña en casa. Por eso acabamos con actitudes y mentalidades limitantes hacia el dinero. Este tipo de conceptos no te lo enseñan en el colegio. Es una pena, en mi opinión, pero en el colegio esos profesores, muchos de ellos, pues están ahí porque no han aplicado estos conceptos. No hay que decir que muchos profesores están por vocación y creo que es una profesión increíble. Es más, la apoyo con todo mi corazón. Pero muchos de ellos no han aplicado estos conceptos en su vida. Por lo tanto, ¿qué pasa si naces en una familia que tiene una mentalidad pobre, que tiene una mentalidad y una inteligencia y una educación financiera baja? Pues que vas a adoptar sus mismas creencias limitantes. Por eso es importante que si tienes unos modelos a tu alrededor, como podría ser tu familia, que no tengan una inteligencia financiera alta, pues que busques otros modelos para poder alcanzar esta educación financiera o inteligencia financiera. Pensad que somos animales sociales y nos influye mucho la actitud de nuestros padres. Pensamientos como que el dinero es malo pueden destrozarnos, porque nunca vas a querer tener dinero y vas a asociar tener dinero a que eres una persona mala y a ojos de tu entorno vas a ser una persona mala. Por lo tanto, lo primero es buscar modelos que sí que se comprometan con este tipo de mentalidades. La gran analogía del libro con los dos padres está para que tú también te veas capaz de reorientar tu vida, aun teniendo influencias directas limitantes. Robert Kiyosaki habla que directamente una de sus familias, su padre, pues era una persona que estaba en la carrera de la rata, que luego diremos qué es, que siempre estaba endeudada, siempre con problemas de dinero, aun teniendo una gran educación. Y luego te hablaba de que aun teniendo ese ecosistema, pues consiguió ese padre rico para enseñar esas cosas. Así que persigue tus influencias potenciadoras hacia el dinero. El mundo cambia y tienes que rodearte de gente que entienda las nuevas formas de generar dinero. Por mucho que estos conceptos, ahora que os explicaré, los tengáis en mente, la gracia de Flash Libros es que aparte también tenéis un entorno en el que poder retroalimentaros y ayudaros. Tenéis un grupo de Facebook donde hay mentores y hay gente que está en vuestro mismo camino. Ese va a ser vuestro círculo social. Ahí podéis intercambiar ideas de activos, de negocios, de inversiones, etc. Aprovechad esta plataforma para crear este entorno virtual. Y pensad que esta gente no suele ser más educada por universidades o colegios. El ejemplo claro está en el padre rico de Robert. Era una persona que no tenía ningún tipo de doctorado ni de grado, no tenía una carrera universitaria, pero lo que sí que demostró es que tenía inteligencia financiera que el padre real de Robert Kiyosaki no tenía. Y entonces vamos a hablar un poco de la historia del libro, ¿no? Robert Kiyosaki era una persona que, era un niño y pues tenía un padre rico y un padre pobre, como él dice. El padre pobre era su padre biológico y él tenía un amigo y de pequeño querían pues ganar dinero, porque a esas épocas es lo que se intentaba hacer, ¿no? Vivían en Hawái y estaban obsesionados por generar dinero. Es más, en el libro te explica que hacen ciertas triquiñuelas, como intentar crear dinero de la nada. Y el padre de Robert rápidamente les llama la atención y les dice, oye, que sepáis que eso es ilegal. Si queréis realmente generar dinero, ir a hablar con el padre de tu amigo, que realmente él sí que sabe. Y ahí es donde empieza la historia. Ahí es donde ellos van a ver al padre rico. Y el padre rico, lo primero que les hace, que es un poco una trastada, les pone un sueldo muy pequeñito y les hace trabajar. Y no les enseña nada, ni siquiera pasa por ahí. Entonces Robert Kiyosaki, pues obviamente se frustra porque dice, oye, yo aquí me habías prometido que me ibas a enseñar todos tus trucos y llevo trabajando semanas para nada. Pues bien, un día el padre de Robert le dice, oye, ves a quejarte porque te están pagando una miseria y encima ni siquiera te enseñan nada. Entonces Robert se queja y el padre los reúne a él y a su amigo, que es su hijo, y les explica que esta es la primera lección. Dice, os acabo de enseñar cómo sabe la vida
la mayoría de gente, cuando les ponen un sueldo tan bajo como el que yo os he puesto, o acaba dejando el trabajo, o acaba quejándose, o lo que la mayoría hace es que aguanta ese sueldo y sigue en esa carrera a la rata, sigue pues aguantando todo lo que le dice su jefe con un sueldo que es miseria. Y le dice que le dé potencial porque por lo menos se ha quejado. Y esto es lo que quiero que aprendáis vosotros. Que no todo lo establecido ni todo lo que nos han dicho de pequeño es lo que realmente tenéis que hacer. Pensad que el mundo ha cambiado mucho desde la revolución industrial. Lo que antes era un sistema muy fácil para generar ingresos y estabilidad, que era simplemente sácate una carrera, busca un buen trabajo y escala en la empresa. Esto funcionaba hace unos años, por eso todavía esta mentalidad de muchos padres de oye, fórmate, ten una buena educación y luego podrás encontrar un trabajo y ahí escalar, porque es lo que funcionaba. Pero con lo rápido que está cambiando el mundo, hoy en día todo el mundo tiene titulaciones universitarias, estáis compitiendo contra un montón de gente y lo divertido encima es que las oportunidades están creciendo en el mundo de Internet, en un mundo cambiante, pero las instituciones se están quedando atrás y no están enseñando este tipo de conceptos. Por lo tanto, simplemente deciros esto, que no penséis que el sistema tradicional siempre es el correcto. Cuestionéis lo que se están forzando que hagáis, tanto la sociedad como vuestro entorno, y que salgáis de esa cáscara. No tenéis por qué seguir lo mismo que estaban haciendo el resto de gente. La idea número 2 es vuestro foco. El padre pobre se enfocaba en la educación como una vía a la seguridad financiera. El padre pobre es el padre genético de Robert. Y, como os he dicho antes, pues él siempre se había enfocado en que la educación tradicional es lo que le iba a dar una seguridad. Y donde enfocas tú es lo que al final vas a sentir, percibir, y esa va a ser tu realidad. Entonces, la tradición de trabajar duro, buscar un buen trabajo, una buena educación, ahorrar dinero, pues esto antes funcionaba. Ahora, como hemos dicho antes, ya no está funcionando tanto. A esto Robert lo llama la carrera de la rata. Su padre trabajaba duro y mucho, pero siempre tenía problemas de dinero. La mentalidad del padre pobre era trabajar duro para conseguir suficiente dinero y pagar las facturas. En contraste con su padre rico que quería el dinero para que trabajase por él. Tenéis que pensar en el dinero como mini trabajadores. Si conseguís invertir bien el dinero van a ser vuestros trabajadores. Si de cada euro lo estáis rentabilizando, o cada euro, cada dólar lo estáis rentabilizando a un 10% al año o un 20% al año, ese euro ya está trabajando por vosotros. Es vuestro empleado. Esa es la mentalidad que quiero que empecéis a entender. Y hablando de la carrera de la rata, esto significa que los gastos tienden a incrementar al mismo ritmo que incrementa el sueldo. Esta gente, cuando no está educada financieramente, asume que cuando gana más dinero o percibe más dinero de su sueldo, pues tiene que gastar más. Compran una casa más grande, unas vacaciones más chulas, un televisor más grande. Asocian el ganar 10.000 al mes a tener que gastar 9.500 o 10.000, e incluso pues se endeudan porque saben que van a ganar 10.000 más el mes que viene. Y encima los bancos ya intentan empujar este tipo de comportamiento, porque a ellos sí que les interesa que juegues a este juego. Entonces, cuando tú estás tan metido en la carrera de la rata, no tienes ni tiempo ni recursos en cazar las oportunidades que te va dando la vida. En la vida, pensad que pasan muchos trenes. Y los ricos son capaces de visualizar esos trenes y tener el coraje para subirse a ellos. Pero aparte de coraje, también tienen los recursos que han ido ahorrando. En vez de comprarse esa tele o ese capricho, cuando el rico ganaba 1.000 euros o 1.000 dólares al mes, gastaba 500 o 600. Y ese activo, ese dinero que le quedaba entre medio, lo iba ahorrando o lo iba invirtiendo en activos. Y el día que pasa ese tren, esa oportunidad, tiene la suerte, entre comillas, de tener ese dinero ahorrado. Pensad que la suerte no es nada más que estar preparado para la situación cuando ocurre. Y tener el capital ahorrado porque has trabajado, has sido financieramente inteligente, no es suerte, es preparación. Y para acabar, simplemente decir que la actitud que has de tener si estás empezando y aún no tienes dinero, pues por ejemplo, mucha gente me está diciendo, oye, esto es la carrera de la rata, pero si yo no gano ni $1 o aún ni siquiera he empezado a trabajar.
No os preocupéis. Lo importante aquí es la mentalidad. La mentalidad de ni entrar en estos juegos. Y sobre todo la mentalidad de que, aunque estés empezando, nunca digas que eres pobre. No digas que soy pobre. No, di que estás en una situación en la que no tienes dinero. ¿Os acordáis de lo que hablamos en el libro anterior de Tony Robbins? El lenguaje es muy importante. Y el sistema de activación reticular es un fenómeno que nos sucede a los humanos, que cuando nos enfocamos en algo, tendemos a enfocarnos más y a ver más esas cosas. Pensad que cada día nos vienen un montón de estímulos y necesitamos un sistema para simplemente filtrar los que queremos. De ahí que cuando, por ejemplo, te compras un coche nuevo, empiezas a ver un montón de coches parecidos, porque estás alerta a ese tipo de coches. Lo mismo pasa en este caso. Si tienes la actitud correcta y estos conceptos los aplicas, tu sistema de activación reticular va a estar a la vista de nuevas oportunidades, de manejar bien el dinero y aplicar estos conceptos constantemente. O sea, aunque estés empezando y no puedas ahorrar, ten esta mentalidad. No digas que eres pobre, di que aún no tienes dinero, que aún estás en la búsqueda de oportunidades. Y cuando empieces a generar ingresos, tendrás esta inteligencia financiera que te permitirá captar esas oportunidades cuando empiecen a surgir. La siguiente idea es aspirar a la libertad financiera. Y me diréis, ¿qué es la libertad financiera? Mirad, la libertad financiera significa que puedes vivir de tus ingresos pasivos, puedes vivir básicamente de lo que ingresas aunque no hagas nada, sin tener que ir cada día a cambiar tu tiempo por dinero. Ese es el gran enemigo. Cuando tú estás cambiando tu tiempo por dinero, es donde te puedes rápidamente anclar a una carrera de la rata. Eso no quiere decir que nunca trabajes. Al revés, trabajar está muy bien. Pero trabajar está muy bien cuando trabajas no por dinero, sino por experiencia y conocimientos. Esa es la gran diferencia. Cuando estéis aceptando un nuevo trabajo, no os fijéis en cuánto os pagan. Ese es el error más grande. Cuando estéis entre 2 o 3 trabajos y estáis empezando, ni os planteéis escoger la opción porque paga más. No, escoged la opción en la que vais a aprender más, van a estar más encima vuestro y os van a enseñar. Porque pensad que en muchos de estos trabajos y esta experiencia hay gente que pagaría por siquiera entrar esos conocimientos en su cabeza. Así que, muy importante, cuando escojáis trabajos, no penséis en el dinero, porque si pensáis así, ya estáis intercambiando tiempo por trabajo. Pensad como si fuera una educación. Pensad incluso que hasta pagaríais por ese trabajo, pero os están haciendo el favor que os están pagando por aprender. Imaginad, esa es nuestra nueva mentalidad. En cuanto a la libertad financiera, lo divertido es que si consigues invertir en un buen sistema alrededor de tu dinero, ya ahora explicaremos cómo, puedes llegar a no depender de él, y eso te da la libertad de no depender de tener que ir a algún sitio a cambiar tiempo por dinero. Vamos a empezar con una frase muy interesante, y es que una frase en el libro dice: la riqueza es la capacidad de una persona para sobrevivir cierto número de días en el futuro si deja de trabajar hoy. ¿Cuántos días sobrevivirías con lo que posees? Pues esta es una gran analogía, ¿no? Porque en el momento en el que dejas de trabajar, si has creado un sistema potente de activos que te sigan generando ingresos, puedes llegar a jubilarte, puedes llegar incluso a vivir toda tu vida con esos ingresos. ¿Y cómo alcanzamos esta libertad financiera? Mirad, es relativamente simple. Aquí la idea se trata de adquirir activos y evitar pasivos. ¿Y qué es un activo? La definición del libro es súper simple. Un activo es todo lo que al final del mes ponga dinero en tu bolsillo. ¿Y qué es un pasivo? Un pasivo es todo lo que al final del mes saque dinero de tu bolsillo. La mayoría de la clase media construye pasivos que piensan que son activos. El claro ejemplo es una casa. Tú te hipotecas y si la casa la alquilas, pues oye, es dinero que te va entrando, por lo tanto iría a la casilla de activos. Pero si tú te hipotecas y vives en ella, se convierte en un pasivo, porque estás pagando la hipoteca con intereses cada mes y encima tienes que pagar el mantenimiento, tienes que acabar pagando impuestos sobre la casa, etc. Y eso
te va sacando dinero cada mes de tu bolsillo, que podrías estar gestionándolo mejor y poniéndolo en otros activos. Un ejemplo muy claro, imagínate que te hipotecas de por vida y resulta que tienes que pagar $3.000 al mes. ¿No sería más preferible tener esa disposición de ese dinero alquilando un piso un poco más pequeño de $1.000 y tener esos extra $2.000 directamente puestos en activos que te vayan generando ingresos? Y en el momento en el que tus activos te generen más ingresos de lo que te sacan tus pasivos, resulta que ya no hace falta ni siquiera que trabajes. Y ahora vamos a ver ejemplos de activos. Mirar, ejemplos de activos serían cosas como un negocio. La ventaja del negocio es que a largo plazo es uno de los mejores activos y el que más rentabilidad os puede dar. Pero al principio tienes que trabajar mucho para poder crear ese negocio. Imaginémonos un negocio como una montaña, donde tú tienes una piedra enorme y estás abajo del todo. Los primeros años vas a tener que hacer un esfuerzo enorme para subir esa montaña con la piedra. Es un trabajo muy duro. Y además es un trabajo que vas a estar solo y va a ser frustrante. Pero una vez llegas arriba y consigues pasar la montaña, esa bola empezará a rodar sola. Y más si creas sistemas de personas y empresas y equipos potentes. Y de ahí te puedes ir separando del negocio. Esto es lo que me ha ocurrido a mí un poco con mis primeros negocios, con Blend Watches y Custom Shoes, que estuve mucho tiempo generando esa gran montaña y ahora he puesto sistemas que pueden gestionarse sin que requieran mi presencia diaria. Es cierto que sí que requieren mi presencia cada semana, pero creando ciertos sistemas, esos negocios, puedes apartarte un poco de ellos y que te sigan generando ingresos. Las siguientes son acciones de empresas. Esta también es muy sencilla. Lo único que tienes que hacer es investigar cuáles son las acciones que os gustan y invertir en ellas. Pero, ojo, no recomiendo que invirtáis en acciones sin tener cierto conocimiento. Cualquier activo, os aseguro que lo que primero tenéis que invertir es en formarse para entender ese activo. No invirtáis en bolsa sin saber cómo invertir. Os dejaré abajo de este libro un vídeo que hemos hecho con Gonzalo es un amigo mío que es profesional en el sector del tema de inversiones bursátiles, y ahí os explica con detalle todo lo que tenéis que aprender si os interesa el tema de la bolsa. Pero como siempre, invertir primero en formarse y luego ya en captar esos activos. Los siguientes serían bonos de empresa. Bonos de empresa es básicamente pues, una empresa que genera una deuda. Una empresa, pues, para crecer más rápido a veces necesita más dinero. Y endeudarse, cuando es para crecer, es bueno. No es que endeudarse siempre sea malo. Endeudarse para crecer el negocio y tener capacidad de generar más dinero a largo plazo es bueno. Por eso estas empresas crean bonos. Bonos simplemente es que te venden un trozo de deuda. Tú le prestas, por ejemplo, $1.000 y ellos te prometen que al acabar 1 año, 10 años, etcétera, te pagarán el importe principal más intereses. Y además hay un mercado de bonos que puedes irlos vendiendo. También existirían pues activos como bienes raíces, que es comprar una casa, un edificio, que hemos dicho que si la compras para ti puede ser un pasivo camuflado, pero si compras un edificio o un piso y lo alquilas a otra persona, eso también te podría estar generando ingresos cada mes. Luego habrían royalties por propiedad intelectual, etc. Básicamente es todo lo que tenga valor, produzca ingresos o se revalorice en el tiempo. Y sobre todo, que tenga un mercado disponible. De nada sirve que tú compres un cuadro que en tus ojos parezca que se vaya a revalorizar, pero luego en el mercado nadie te lo compre. Eso no sería un activo. Y para acabar, tengo que decir que ojo porque los tiempos cambian y hay que saber adquirir buenos activos. Los activos van cambiando y van surgiendo nuevos. Por ejemplo, hoy en día, si tienes una cuenta de Instagram con 1 millón de seguidores, pues eso podría ser un activo, porque tiene la posibilidad de revalorizarse y de generar ingresos cada mes. Así que hay que estar mirando los cambios en el tiempo para ver cuáles son los nuevos activos. Para desarrollar tu libertad financiera, básicamente en el libro dice que tienes que mejorar 3 áreas. Tu aptitud financiera. Y esto es, ¿qué haces con el dinero una vez lo ganas? De nada sirve
que vayas ahorrando si luego lo dejas estancado. La aptitud financiera te habla de qué haces tú con ese dinero, en qué lo gastas. Y obviamente si tu aptitud financiera es elevada, es que lo estás gastando en adquirir los activos de los que hemos hablado antes. En vez de guardarlo, dejarlo estancado, aprende a invertirlos en activos. ¿Y cómo aprendes a invertirlos en activos? Con la educación financiera. Aquí hemos visto la base, pero a partir de ahora vas a tener que seguir formándote en las disciplinas que te hagan financieramente más inteligente. No es suficiente con ganar dinero. El ejemplo clásico es el de la lotería. Hay muchísima gente que gana la lotería y de repente percibe mucho dinero, pero como su educación financiera es muy baja, rápidamente ya empiezan a gastárselo y no adquieren activos porque no saben ni siquiera qué activos comprar. No sirve solamente con que sepáis qué tipos de activos existen, sino que aprendáis a diferenciar cuáles son los buenos y los malos. Entonces, siempre tenéis que estar mejorando vuestra inteligencia financiera. ¿Y cuáles son las 4 áreas de las que habla este libro que tenéis que mejorar para poder elevar vuestra inteligencia financiera? Básicamente son la contabilidad, y esta es la habilidad de leer e interpretar estados financieros, como pérdidas y ganancias, el flujo de caja, hojas de balance, etc. En Internet hay bastante información, pero seguramente en algunos libros futuros hablaremos sobre casos más específicos. Como os he dicho antes, este es el libro de introducción. Este es el libro que quiero que os expanda la mente. De ahí luego crearemos y seguiremos expandiendo sobre estos conceptos. El segundo concepto es la inversión. Tienes que aprender a invertir y sobre todo tienes que darte cuenta y ser humilde cuando no sabes de inversiones. Y por lo tanto, la primera inversión es en ti mismo. Y si estáis en este curso, yo creo que esta mentalidad ya la tenéis. Porque este programa básicamente es demostrar que sois suficientemente humildes para pagar una cuota cada mes y seguir formándoos en estos temas. No paréis aquí. Si queréis ser mejores en bienes raíces, ir a cursos de bienes raíces. Si queréis ser mejores en negocios, ir a cursos de negocios. Si queréis ser mejores en muchos otros temas de activos de hoy en día, pagar por esa educación. Esa es la primera mejor inversión. La tercera es la comprensión de los mercados, y esto es saber encontrar oportunidades y tendencias que la demás gente ha pasado por alto. Ahí es donde realmente se gana el dinero. Hay una pregunta muy interesante que formula Peter Thiel a sus empleados, y le hace la pregunta, dice, ¿qué crees tú que la demás gente, si se lo explicaras, pensaría que estás loco? Ahí, en ese espacio es donde realmente creas las oportunidades. Y para ello, tienes que estar al día de lo que está pasando. Tienes que profundizar en ciertos campos que te gusten y alejarte de las masas viendo esas tendencias que nadie ve. También tienes que entender sobre todo la oferta y la demanda, la mercadotendencia, el marketing, las ventas, etc. Y por último, tienes que entender la ley, tienes que entender los impuestos, las legislaciones, las tasas impositivas, cómo funciona la ley en tu país, cómo creas una empresa, cómo haces para tener un buen sistema de impuestos para que Hacienda, o en el caso de tu país, no te esté sangrando cada mes. La ley es importante entenderla. Y para aprender de estos temas, rodéate de gente que sea mejor que tú en estos ámbitos. Como ya sabéis, hay un grupo de Facebook ahí que podéis encontrar a gente brillante. Rodearte de gente que entienda más que tú en estos temas es lo que te va a hacer elevar tu potencial. Y antes de acabar la gran idea de la libertad financiera, quiero acabar con 2 conceptos que a mí me han ayudado muchísimo. El primero de todos es, piensa en aumentar tu renta, no tu estilo de vida. Cuando vayamos creciendo en nuestra carrera profesional, ya sea como emprendedor o en tu trabajo, en vez de aumentar tu estilo de vida, céntrate en aumentar tu renta. Si, por ejemplo, pasas de ganar 3.000 y tienes un ascenso a 4.000, no cambies tu estilo de vida. No empieces a comprar ropa mejor. No te compres un mejor coche. Coge ese dinero e inviértelo en activos. Inviértelo en crecer tu renta, no tu estilo de vida. Luego hay otro concepto que habla en el libro, pero voy a decir que es una referencia al hombre más rico de Babilonia, y es págate primero. Y una fórmula que yo utilizo desde hace mucho, y esto yo creo que vale su peso en oro, es la fórmula de los 3 cajones.
Me imagino mentalmente cada ingreso que percibo, que tengo 3 cajones distintos con post-its o un escrito en cada uno. Uno de ellos pone tu vida. Y básicamente ahí pongo el 50% de lo que gano. El 50% de lo que gano va destinado a mi día a día, a mis gastos, a mi alquiler, a mi comida, lo suficiente para vivir, a mis caprichos, etc. Luego tengo otro 25% que va destinado a mi formación, a viajar, a ver a mentores, a seminarios, a cursos, a libros, a seguir expandiendo mi mentalidad y mi desarrollo. Y por último, tengo el 25% que es para ahorros, y eso es lo que utilizo para alocar en diferentes activos. Y además no es que lo tenga que alocar en diferentes activos siempre. Hay momentos en los que no vas a encontrar activos. Entonces eso simplemente va a ser tus ahorros. Y ese otro 25% va a ser lo que estés gastando en crearte una inteligencia financiera suficientemente buena para el día de mañana haber ahorrado ese dinero y saber dónde alocarlo. Ya os digo que estos porcentajes son los que a mí me van muy bien, pero pueden ser mucho más ligeros. Podéis tener 70% para vivir, 10% para vuestros cursos y el 20% restante para ahorrar. Cada uno aquí tiene que ver cómo maneja su dinero, pero tener estos 3 cajones os va a ayudar muchísimo. Y yo como máximo bajaría en el cajón del ahorro al 10%, que es de lo que se habla en el libro del hombre más rico de Babilonia. Y ahora vamos a hablar de ciertos conceptos que os pueden ayudar como herramientas para cuando queráis alcanzar esta libertad financiera. Pensad que los ricos tienen una alta inteligencia financiera y para ello crearon empresas, el concepto de las empresas, para evadir los impuestos. Esto es un concepto que voy a intentar explicarlo lo más sencillo posible para que quede claro. Mirad, con las empresas te permiten gastar antes de pagar impuestos. Cuando tú creas una empresa, lo que te permite hacer es, pues si tú vas generando ingresos, imaginémonos que vendes relojes, y cuando tú vendes relojes, ese ingreso que te está entrando, puedes utilizarlo para comprar las piezas de los relojes, para comprar anuncios en las redes sociales, para comprar comida si te desplazas a ver a clientes, etc. Como veis, estáis gastando el dinero antes de pagar impuestos. Y esto, que parece una tontería, ahorra muchísimo a las empresas. Porque mirad el mismo ejemplo siendo tú una persona. Siendo tú una persona, lo primero que harías sería recibir el pago de tu trabajo, pagarías los impuestos al gobierno y luego podrías gastar en tus cosas, cuando la empresa no es así. Primero gasta en sus cosas, hemos dicho que gasta en anuncios, gasta en comidas, gasta en tal, y luego, a final de año, paga los impuestos. Pues este es el concepto de las empresas, y Robert Kiyosaki en el libro habla de que parece más complicado de lo que es, pero mucha gente podría beneficiarse de crear una empresa, ya que tiene bastantes ventajas fiscales. Luego también habla de un cuadrante en el libro y te dice que en esta vida puedes ser o empleado, que es el que cambia su tiempo por dinero, o freelancer o autoempleado, que tiene un grado más de libertad, pero aún tienes que cambiar tu tiempo por dinero. Luego también puedes ser un hombre de negocios, y el hombre de negocios lo que hace es crear un sistema con personas o con tecnología y te permite escalar tu tiempo. Aún así, vas a tener que estar muy involucrado en el negocio, como hemos explicado antes. Y por último está el inversor, y este es el escalón máximo al que tienes que apuntar. Básicamente, esta es la persona que ha adquirido muchos activos y tiene esta capacidad de captar activos muy buenos y hace que el dinero trabaje para él. Las dos posiciones que recomienda en el libro obviamente es a hombre de negocios e inversor, pero puedes empezar por empleado, freelancer o autoempleado y de ahí tener la mentalidad de que estás aprendiendo para algún día saltar a ser hombre de negocios o inversor, que es lo que realmente es interesante para generar esta libertad financiera.